veces Satanás en muchas ocasiones quiso robarte el gozo? ¿Cuántas veces Satanás en muchas ocasiones por tus hijos, por tus padres, por tu esposo, por tu esposa quiso robarte el gozo? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Porque así es el diablo. Cada vez que él ve que un hijo de Dios está enfocado en la brecha, determinado, su plan es robarte el gozo, su plan es robarte la paz. Pero en vez de tú lamentarte, en vez de tú llorar, en vez de tú decirle al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja de quejarte y aférrate a la mano del Señor. Usa la Biblia como tu espada. Memoriza los versículos, porque por eso es que el Señor nos ha dejado su palabra. Y cada vez que venga un bombardeo, gloria al Señor, aleluya, golpea al mundo de las tinieblas con un verso. Alzaré mis ojos. ¿Dónde? No, yo pondré mis ojos en el mundo. No, yo pondré mis ojos en la gente. No, la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la ayuda que yo necesito? ¿Del hombre? No, del Señor. El hecho de que Dios nos haya dejado plasmado su palabra y nos haya dicho, gloria al Señor, que nuestro socorro viene de Él, es porque sencillamente hay situaciones donde solamente Él las puede resolver por nosotros, donde Él solamente nos puede dar la fuerza para nosotros vencer y mantenernos de pie. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Dónde está el pueblo victorioso que ama la presencia del Señor? Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al que vive? Gloria al Señor. Vamos a aprovechar, hermanos, ¿verdad?, de ponernos de pie y de inmediato, como el tiempo avanza, de buscar nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 42, verso 5, con un poderoso tema que Dios nos ha dado que se titula ¿Qué hacer para no angustiarme? ¿Qué hacer para no angustiarme? Salmo capítulo 42, verso 5. Y del momento que ustedes lo tengan, por favor, un amén de victoria. Amén. Leemos pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, gracias. Dios mío, una vez más tenemos ese honor, ese privilegio de poder estar en tu casa, de alabarte con toda nuestra alma y decirte, Señor, que te amamos. Dios mío, sigue haciendo tu obra en esta mañana. Dios mío, ven a fortalecer el corazón de cada uno de tus hijos. Que esta palabra, Dios, pueda edificar. Que esta palabra, Dios mío, pueda alientar cada corazón que han llegado esta mañana a tu casa. En el nombre de Jesús. ¿Y dónde está el pueblo de Cristo que dice amén? Amén. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos, que cuando el salmista David comienza a escribir, ¿verdad?, a redactar el capítulo 42 de este mismo salmo, él no inicia con el verso que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? El verso que nosotros leímos es el verso 5. Sin embargo, el salmista David comienza el verso diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, cuando nosotros saltamos los versos, vemos en el verso 5 que David pasa una condición diferente, porque al principio del verso él está en una condición donde él reconoce que la presencia del Señor es suficiente, ¿verdad? Entonces en el verso 5 ahora él está en otra condición, donde él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué tú te turbas? Yo quiero, gloria al Señor, que ustedes sepan que cuando el salmista David escribe este salmo, nosotros entendemos que fueron varios factores que causaron que él se sintiera mal. Gloria al Señor, porque David no solamente recibió varias amenazas de muerte, no solamente recibió varias persecuciones, sino que yo quiero que ustedes sepan, de hecho, que en este mismo capítulo, este verso también, él se sentía de alguna manera frustrada porque él recibía muchas, no solamente amenazas, sino burlas de sus enemigos, quienes le estaban cuestionando dónde estaba su Dios. Entonces, el hecho de David sentirse de esa siguiente manera, sencillamente, entonces viene el salmista David, y cuando dice todo esto, gloria
Señor, de alguna manera, yo quiero que ustedes sepan que como David dijo todo esto, a veces nosotros, hermanos, es necesario nosotros como que hablarle a nuestra alma y decirle, alma mía, porque tú te abates. Alma mía, porque tú te turbas, gloria al Señor. Como el Señor en alguna ocasión determinada, Él se glorificó. Él es capaz de glorificarse en la situación donde yo estoy pasando. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo saben? Amén, gloria al Señor. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que cuando nosotros hablamos de ansiedad, la ansiedad se caracteriza por una sensación de miedo, por una sensación de preocupación, por una sensación de inseguridad ante situaciones que parecen o que son vistas como amenazantes. Pero yo quiero que ustedes sepan que el hecho de nosotros, sobre nosotros mismos, sobre las situaciones que nosotros pasamos, el hecho de nosotros emitirnos palabras de vida, declarar palabras de vida sobre nosotros, tienen un efecto tan poderoso. Por esa razón, yo quiero que ustedes sepan que en Proverbios, capítulo 18, verso 21, la Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero fíjense que ayer cuando estuve preparando este bosquejo, me puse a buscar varias versiones. Y hay una versión que es DHH, que es Dios habla hoy. Y es interesante como esta versión, gloria al Señor, dice la vida y la muerte dependen de la lengua. La Reina Valera 60, ¿qué es lo que dicen? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿verdad? Pero esta versión, Dios habla hoy, dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. O sea, en pocas palabras, nuestra condición emocional va a depender de las palabras que nosotros mismos nos profetizamos. Escuchen esto, cuando el salmista David estaba diciendo, ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué tú te turbas dentro de mí? Yo quiero que ustedes sepan que en ningún momento no hubo un profeta, no hubo un líder que se apareció en la casa del salmista David a decirle, David, tranquilo, Dios está obrando. No, hermanos, gloria al Señor. David tenía dos opciones. Número uno, o quedarse desalientado, quedarse en esa como que depresión espiritual que él estaba atravesando, o tenía la otra opción de buscar la manera como él podía hacer para levantarse. Entonces, por alguna otra razón, viene el salmista en el Salmo capítulo 103 y comienza a decir, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero escuchen esto, algo muy interesante es que cuando viene el salmista David a decir, bendice, oh alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, es algo muy interesante, hermanos, porque fíjense que cuando nosotros, voy a dar varios versos, ¿verdad? Cuando nosotros saltamos también en el libro de los Salmos, en el mismo libro, capítulo 18, verso 6, yo quiero que ustedes sepan que la traducción TLA, que es la traducción lenguaje actual, la Biblia dice, lleno de angustia, yo llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Pero fíjense que aquí tenemos que en la cultura de Israel, el templo era conocido como el lugar de la presencia de Dios. Entonces, cuando David clamaba, lo hacía porque sabía que su clamor llegaría al templo donde el Señor estaba. De hecho, algo interesante con esta versión, gloria al Señor, es que el verso que les acabo de leer, donde dice, lleno de angustia, yo llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Y hay otra frase que dice, mi oración llegó hasta sus oídos. Yo quiero que ustedes sepan que esta frase, mi oración llegó hasta sus oídos, no tiene un punto normal, no tiene punto interrogativo, tiene punto de exclamación. O sea que el salmista David estaba él sencillamente declarando que aunque él no podía ver a Dios cara a cara, él sabía que Dios estaba escuchando sus clamores, que sus clamores habían llegado al templo y que desde el templo Dios iba a hacer algo glorioso sobre la situación del salmista David. Yo quiero, gloria al Señor, hermanos, que ustedes sepan que la Biblia dice que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Gloria al Señor. La Biblia dice que el apóstol Pablo fue específicamente
el que escribió la carta de Filipenses. La carta de Filipenses es conocida como la carta de alegría. Pero pasa algo, ¿verdad? Ustedes me van a decir, pero hermana Sevilay, ¿cómo se supone que la carta de Filipenses, que es también llamada, que es conocida como la carta de la alegría, fue escrita por el apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo en ese momento, cuando escribió la carta de la alegría, se encontraba preso. Usted quizá me preguntaría, pero hermana Sevilay, ¿no se supone que una persona que está presa se sentiría quizás de otra manera que sentirse alegre? Y yo le diría, supuestamente lo supongo, pero este no fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, el que estaba preso, el que quizás de alguna manera u otra sentía como que algo lo estaba oprimiendo, o quizás el apóstol Pablo, me imagino que él tuvo que decir, yo no puedo permitir que el hecho de yo estar aquí preso en una cárcel, yo me quede estancado. Entonces viene el apóstol Pablo y específicamente en el capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo dice, yo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Yo he aprendido el secreto, de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío. Pero él no termina ahí. Él dice, yo sé vivir con mucho o con poco. Pero fíjese que el que estaba preso en esa condición física no termina el capítulo ahí, sino que en el verso 13 viene el apóstol Pablo y dice, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que tú sepas, iglesia, que cada vez que el enemigo trate de bombardear tu corazón con esos sentimientos de angustia, tú le hables, tú le respondas, como que tú contraataques al enemigo y tú le digas, no, es que la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que usted quizás salga de su trabajo agotado, quizás con los pies hinchados, sin fuerzas, quizás para seguir adelante, usted le hable a su situación y le diga, la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que hay definitivamente un poder en las palabras. La Biblia dice todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará. No, pero ¿me están entendiendo? Hay un poder en las palabras. Yo quiero, hermanos, que ustedes sepan que cuando a veces el enemigo trata de bombardear mi corazón con la angustia, cuando a veces como que la angustia trata de tocar la puerta de mi corazón, ustedes saben lo que yo hago. Yo respiro profundamente y yo le hablo a mi corazón con mi mente. Yo le hablo a mi corazón con mis pensamientos. Escuchen esto, y a mi corazón, gloria al Señor, yo lo fortalezco con mi mente y yo le digo, no te turbes, no te preocupes. Y usted me dirá, pero ¿cómo así, hermana Sevilay, que tú le hablas a tu corazón con tu mente? ¿Cómo así que tú le hablas a tu corazón con tus pensamientos? La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Imagínense ustedes pasar por una situación de duelo. Falleció alguien que tú amabas o alguien que tú amabas se fue de tu vida. Si usted, hermano, gloria al Señor, depende de esa emoción, depende de esa condición de emoción, de sentimiento, usted nunca se va a levantar, porque el duelo es un sentimiento demasiado fuerte, ¿verdad? Cuando alguien o una persona que tú amas se va de tu vida sin quizás darte explicaciones, se va, es algo que quizás puede herirte, puede afligirte el corazón. Entonces, cuando tú dependes de una emoción, cuando tú dependes de un sentimiento, usted no se puede fortalecer. Pero cuando usted, gloria al Señor, se levanta con la autoridad del Señor, a proclamar las verdades del Señor, a decir gloria al Señor de mi situación, yo sé que mi Redentor vive y el que vive me va a levantar. La Biblia dice, escucha esto, Salmo capítulo 27. Del verso 1 al verso 3, la Biblia dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién yo temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Hermano, le voy a decir algo. Usted sabe por qué usted como hijo de Dios, como creyente, como discípulo, usted no solamente tiene que preservar su corazón. Usted no solamente tiene que preservar su mente. Usted tiene que tener cuidado con quien usted anda. Pero ¿cómo así, hermana Sevilla? Yo tengo que tener cuidado con quien yo ando. Sí, usted sabe por qué no solamente ustedes tienen que tener cuidado con quien usted anda, tener cuidado con lo que usted dice, porque una mala conversación puede dañar el corazón. Una mala conversación, hermano, puede generarte ansiedad. Una mala conversación con una persona, gloria al Señor, que no comparte tu fe, puede apagar, puede arrancarte la fe. Gloria al Señor. Yo no sé si tú te has fijado, pero cuando tú andas, cuando tú te rodeas de gente llena de la gloria del Señor, de personas llenas de la unción del Señor, ellos te transmiten lo que ellos tienen. Gloria al Señor. Pero si tú andas con una persona vacía, que solamente, como la Biblia dice en el libro de los Proverbios, habla hasta por los codos, pero no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, ¿de qué tú te vas a llenar? ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. A veces hay muchas personas que dicen, no, pero tal situación me provocó ansiedad. No, porque yo los otros días estuve hablando con tal persona y como que lo que esa persona dijo apagó mi fe, me hizo dudar de quién yo soy en el Señor. Y vienen, gloria a Dios, y ese tipo de personas como que hacerte dudar de lo que Dios a ti te ha entregado. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Porque el tema, gloria a Dios, que también el pastor lo mencionó al inicio, es que nosotros tenemos que ser conscientes y siempre recordar que Dios nos ha puesto aquí, en esta tierra, nos plantó para hacer una luz, para marcar una diferencia. Amén. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Sino que, ¿alguien se lo sabe? Si no desmayamos. Otras versiones dice, si no nos damos por vencidos. Quizás usted me dirá, pero hermana Sevilay, ¿cómo se supone que yo puedo preservarme en mi trabajo, trabajando con personas que no comparten mi fe, trabajando con personas incrédulas? Porque usted también se tiene que cuidar, hermano, de la gente incrédula. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Puedo predicar con toda libertad? Amén. Usted se tiene que cuidar de la gente incrédula. Porque miren cómo son los incrédulos, ateos que no creen en Dios. Son gente, se lo voy a decir, son gente a veces como que tan inteligente que con una sola palabra tienen el poder de hacerte dudar del Dios a quien tú le sirves. Son gente a veces como que tan incrédula que no creen en el Señor, pero no estoy diciendo que todas las personas son así, pero hay un grupito de gente que no creen en Dios, que al no creer tanto en Dios como que tienen ese poder de hacerte dudar del poder que Dios tiene, de que Dios es un Dios de milagro, de que Dios, gloria al Señor, no puede glorificarse en tu situación. Entonces nosotros tenemos que preservarnos, hermanos. Nosotros tenemos que cuidarnos. A veces nosotros decimos, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para no caer en la angustia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi corazón no se angustie? Porque tenemos que predicar con libertad. Nosotros somos hijos de Dios, pero también somos seres humanos. Nosotros todos los días, como el salmista David, pasamos situaciones difíciles. ¿Cuántos aquí en un momento determinado han pasado situaciones difíciles? No nos mintamos, hermanos, seamos honestos. Todos en un momento determinado hemos pasado algo que nos hirió el corazón, ¿verdad? Todos en algún momento hemos pasado una situación donde quizás alguien que nosotros amábamos nos traicionó el corazón. Y quizás usted me dirá, pero ¿cómo se supone que viviendo en un tiempo como estamos viviendo hoy, gloria al Señor, yo pueda fortalecerme en el Señor? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer para no angustiarme? Yo quiero que tú sepas que una de las ocasiones dentro de los muchos salmos que el salmista David escribió, hay uno que a mí me impacta en gran manera, hermanos. Y yo quiero que tú sepas que la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 40, específicamente viene el salmista David. Wow, gloria al Señor. Y comienza a decir, pacientemente yo esperé a Jehová y Él se inclinó a mí
y oyó mi clamor. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero, no, espérense. Miren, lo tenemos aquí. Si me pueden poner el verso 1, por favor. Amén. Para que todos lo puedan ver. Aquí, el verso 1 sencillamente comienza así. Pacientemente yo esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué es un clamor? Clamar, gloria al Señor, según el original hebreo, clamar se traduciría como gritar con voz de auxilio. Según el original griego, clamar se traduciría como gemir. Cuando nosotros clamamos, es un clamor que sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, en ese momento viene el salmista David. Gloria al Señor, que dice: yo pacientemente, yo esperé en el Señor. Pero Jehová yo no solamente esperé en el Señor, Jehová se inclinó a mí. Él no me dejó solo, Jehová no me desamparó. Él dice, Él se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Una de las maneras, hermanos, para nosotros no caer en angustia, para que nuestro corazón no se entristezca por situaciones que nosotros estemos pasando, una de las mejores maneras de nosotros vencer la ansiedad es de no esperar nada de nadie, al menos de Dios. Ustedes saben por qué, porque la gente, no todos, vuelvo y lo repito, porque sé que a veces se hacen malas interpretaciones de lo que digo y no quiero que sea así, sino que quiero que todos puedan entender bien lo que se dice aquí, amén. No todos, pero pasa, gloria al Señor, que muchas veces nosotros tendemos a poner como que nuestra fe, a poner nuestras expectativas, a poner nuestra esperanza en gente que amamos, en amistades, en familiares, y a veces son gente que no pueden cumplir con nosotros, y son gente que a veces no nos pueden ayudar como quizás en un momento determinado nosotros lo hicimos por ellos. Y a veces hay gente que quieren ayudar y cuando esas personas están en necesidad, quieren que esas mismas personas le extiendan la misma mano de ayuda, pero esto no es así. La mejor manera para yo no angustiarme, para que mi corazón no se entristezca, es de yo poner mis expectativas en el Señor. No, pero si ustedes van a dar un aplauso al Señor, hágalo bien. Aleluya, pero ¿cómo así, hermana Sevilay? Yo te voy a decir algo, Dios es un experto en sobrepasar las expectativas de sus hijos. Cuando sus hijos ponen su fe en el Señor, no en el hombre. La Biblia dice, bendito es el hombre. No, bendito es el hombre que confía en el Señor, pero maldito es aquel que confía. No, déjenme como que volver a repetirlo. Bendito es el hombre que confía en el Señor, pero maldito es aquel que confía en el hombre. ¿Cómo así? Tremendo. ¿Con quién Dios quiere hablar en esta mañana? O sea, espérate, te voy a decir esto. O sea, en pocas palabras, Dios a ti te dice, pero cada vez que tú necesites algo, confía en mí, que yo soy tu proveedor, que yo te voy a ayudar. No pongas tus expectativas en la gente, porque muchas veces cuando nosotros lo hacemos, de poner nuestras expectativas en la gente, nos decepcionamos, nos desilusionamos, nos entristecemos. Pero yo quiero que tú sepas que el mismo Dios que sobrepasó las expectativas de los discípulos, de hecho la Biblia lo menciona en diferentes evangelios. Evangelio de Mateo está, el Evangelio de Marcos, pero también está en el Evangelio de Lucas. Pero la historia más detalladamente la tenemos específicamente en el Evangelio de Mateo. Cuando viene el Señor, gloria a Dios, y los discípulos en una ocasión tenían 5 peces, ¿verdad? Tenía 5 peces, pero ¿qué pasa? Había una multitud demasiado grande que había que alimentar. Entonces, ¿cómo se supone que podemos alimentar una multitud de 5,000 aproximadamente personas con 5 peces? Humanamente hablando, es imposible, ¿verdad, hermanos? Humanamente hablando es imposible, pero como Dios es un experto en lucírsela, como Dios es un experto en hacer milagros, para aquellos que creen en Él,
Viene el Señor, gloria al Señor, y ve que como que los discípulos estaban como que en esa dificultad, ¿verdad? De decir, pero Señor, ¿cómo se supone que nosotros vamos a alimentar una multitud de 5,000 si nada más tenemos 5 peces? Entonces viene el Señor, mira los 5 peces y como que parafraseando, ¿verdad? Como que poniéndolo breve porque el tiempo no da. Viene el Señor, toma los 5 peces y como que los bendice y los multiplica. Y de esos 5 peces, ¿qué salió, hermanos? Amén. ¿Qué salió de esos 5 peces? El Señor los multiplicó ¿en qué? En 5,000. Amén. ¿Dónde está el pueblo del Señor? En 5,000 panes. Amén. Y alimentó toda una multitud. Y usted me dirá, pero ¿cómo será esto posible? Y quizás la gente, ¿cómo eso? Que el Señor de 5 peces alimentó 5,000 personas con 5,000 panes. Hermanos, cuando nosotros, miren lo que pasa. Le voy a decir algo, ya casi para terminar. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy una persona que en lo particular, yo miro 3 cosas de una persona. Yo miro el nivel de la madurez de una persona, miro el nivel de responsabilidad y miro el nivel de lealtad. Para mí esas 3 cualidades son fundamentales en la vida de una persona. Y yo en lo particular a mí me encanta porque así fue que me criaron. Yo amo ser puntual y yo quiero que ustedes sepan, cuando nosotros hablamos acerca de qué hacer para no angustiarnos, el Señor no siempre te va a dar la solución de inmediato, porque cuando nosotros decimos qué hacer para angustiarnos, para nosotros tener la autoridad de predicar sobre el tema qué hacer para angustiarnos, nosotros tenemos que pasar por una situación de ansiedad, donde el Señor en medio de esa situación de ansiedad nos va a proveer de una respuesta, de una solución. Amén. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que antes de yo llegar aquí, de hecho yo le escribí al pastor y me dio mucha vergüenza, porque yo soy muy responsable, hermano, y cuando yo llego tarde a un lugar, yo me muero de la vergüenza porque no me gusta. Y yo quiero que ustedes sepan que esta mañana se suponía que yo tenía que llegar aquí a Lozana, en Lagar de Lozana, a las 8:45. No fue la hora a la que yo llegué, pero se suponía que yo tenía que llegar a esa hora. Cuando yo esta mañana muy temprano, porque vivo en Friburgo, todavía no tengo carro, espero sus oraciones para que Dios me lo pueda proveer, amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando yo llego a Lagar, allá en Friburgo, frente de mi casa, que era una hora muy, muy temprana, yo veo que el bus ya pasó, pero yo llegué temprano. Y yo digo, pero padre, ¿pero cómo así? El bus no pasó por negligencia mía, porque yo llegué puntual. Y yo dije, pero aquí hay un problema. Entonces a mí no me dio otro remedio que esperar el próximo bus. Yo espero el próximo bus y yo llego a Lagar de Friburgo, donde tengo que coger el tren. Amén. Yo llego a Lagar de Friburgo, hermano, y fue una lucha, fue una pelea, como que el enemigo no quería que yo llegara aquí. Y miren esto, yo llego a Lagar y se suponía que yo tenía que coger el tren de las 7:57. Pero el tren se fue. Y yo llegué temprano al Lagar y yo miro la pantalla y yo veo que todos los trenes llegaron como que a la hora justa y yo digo, pero Dios mío, ¿y cuál es ese problema? Yo salgo por un caminito y yo veo que el tren que se suponía que yo tenía que coger estaba ahí, pero yo tenía que cruzar una calle, bajar un túnel, cruzar la otra calle para coger el tren y el tiempo no me dio, así es que no me dio remedio de esperar el próximo tren. Cuando yo llego aquí, escuchen esto, hermanos, porque fue como que algo tremendo. Cuando llego aquí en Lagar de Lozana, hermanos, tengo que coger un tren también para llegar aquí y luego tengo que coger el metro hasta Lausanne-Flon. En Lausanne-Flon yo siempre tomaba el bus porque se hace más fácil, ¿verdad?, para llegar hasta la iglesia. Entonces, cuando yo veo la parada y veo todas esas construcciones, yo me río. Y yo digo, pero padre, ¿pero será posible? Todos esos obstáculos que me llegan. Y yo les confieso que yo me vi expuesta a sentirme ansiosa, hermanos. Yo, de verdad, yo me sentí triste. A mí casi me dio ganas de llorar porque yo dije, pero yo voy a llegar tarde al culto, pero será que voy a tener que volver a escribirle al pastor para decirle, pastor, pero me surgió esa situación y no me dio tiempo para llegar a la iglesia y poder predicar. Y yo me sentí tentada, hermanos, a escribirle al pastor de que no me iba a dar tiempo para llegar. Pero yo dije, no,
yo voy a armar esa pelea porque yo sé que el Señor a mí me va a entregar la victoria. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra situación, declararnos en victoria y no permitir que el enemigo nos robe la bendición. Amén. Así que hermanos, miren qué lucha, gloria al Señor. Cuando me siento ansiosa, cuando me siento triste, Dios con cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hablarnos para que en medio de la ansiedad podamos encontrar fortaleza. Coincidencialmente yo tenía la cabeza cabizbaja porque me sentía triste. Yo levanto la cabeza y coincidencialmente aproximadamente a unos 20 metros había una pantalla grande de color azul. Y en esa pantalla había unas letras escritas en amarillo que en francés, yo se lo voy a traducir en español, que decía: cuando yo temeré, yo confiaré en mi Dios. Pero miren esto, hermano, cómo Dios nos habla literalmente cuando veo la pantalla y veo que en francés dice eso y la traducción es: cuando yo temeré, yo confiaré en mi Dios. Hermano, yo bajé la cabeza y yo me reí. Pero esperen esto, porque el enemigo siempre quiere como que robarnos la bendición, robarnos el gozo, porque eso es lo que él hace, disfrazado a través de la ansiedad, tratando de robarnos el gozo, amén, tratando de robarnos la paz, para que no podamos tener tranquilidad, para que siempre estemos como que inquietos, preocupados. Entonces cuando yo llego allá, gloria al Señor, yo veo que no hay bus para llegar a la iglesia. Entonces ustedes se podrán imaginar con un clima demasiado frío, uno en vestido, ¿verdad? Con las piernas congeladas, los oídos, los dedos congelados. Yo dije, pero Dios mío, ¿será posible, Padre? ¿No habrá aquí un buen samaritano que podrá, no sé, llevarme a la iglesia? Y yo dije, bueno, hermanos, me paro allá y digo, aquí no hay bus, ¿qué pasa? A mí no me da otro remedio que llegar a la iglesia a pie. Y son 30 minutos a pie desde Lausanne Flon aquí. Entonces yo camino, gloria al Señor. Y mientras camino, hermano, como que lo más gozoso es que durante todo ese trayecto no veo bus que llega a la iglesia, que se para justo ahí al frente. Pero ustedes saben lo que el enemigo hizo. Unos prácticamente 5 minutos antes de yo llegar aquí, pasa un bus. y yo miro y digo, pero Padre, ¿y por qué tanta guerra? ¿No hubiera sido más fácil, Señor, que tú le hubieras provisto un bus a tu hija para que no cogiera esa lucha, para que no cogiera ese frío y que llegara aquí? Pues yo quiero que ustedes sepan, ya para poner como que la historia breve, mientras camino durante esos 30 minutos, yo dije, bueno, pues no me da otro remedio, voy a poner mi casco y puse una alabanza. Pues en medio de la alabanza había, gloria al Señor, una adoración que dice, trae aquí el cielo. Y la adoradora en esa adoración decía que cuando antes de Dios hacer algo, siempre se levanta como que una guerra. Pero esa guerra como que nos capacita, en esa guerra nosotros tenemos la opción o de rendirnos o de mantenernos enfocados, mantenernos con nuestra fe anclada en el Señor. Y yo dije, no, pero definitivamente Dios permitió todo eso para hablarme a mí, hablarme antes del culto para poder hablarle al pueblo del Señor. Y termino con esto, te estoy diciendo todo esto, hermano, porque literalmente nosotros estamos a pocos días de culminar el año, de iniciar una transición nueva en el año 2025. A veces cuando nosotros predicamos el tema de decir, tú te puedes levantar, tú puedes crecer, tú puedes seguir adelante, nosotros podemos orar por ti. El pastor, tus líderes pueden orar por ti para que tú como hijo de Dios te mantengas fortalecido, pero la decisión es individual. La decisión no me corresponde a mí por ti. Esa decisión te toca a ti. Y yo no sé todo lo que el Señor tiene preparado para ti en el año 2025. Pero si algo yo te puedo decir es que el Señor espera a que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Dios espera que tú te conviertas en el diseño que ya Él ha preparado para ti. Dios espera que estos pocos días que restan para que el año se culmine, usted se levante en pie de guerra, aleluya, y que usted le diga al enemigo, es que no, es que yo derribo, es que yo reprendo todo espíritu que no quiere que yo avance los caminos del Señor. Cada vez que la tristeza toque tu corazón, échala fuera en el nombre de Jesús. Cada vez. Cada vez, porque Satanás es demasiado astuto. Hay un verso que a mí me
someto a Dios, luego yo resisto al diablo y es que luego él va a huir de mí. Amén. Entonces yo quiero que tú sepas que estos días, justamente antes de culminar el año, vence todo obstáculo, toda artimaña. Dios mío, yo sé que Dios aquí tiene muchos llamados. Aquí hay profetas de Dios, aquí hay evangelistas de Dios, aquí hay adoradores de Dios, hay un ministerio que está escondido dentro de ti y que Dios está esperando a que tú te levantes, a que tú puedas, gloria a Dios, ser lo que Dios ha dicho de ti. Porque escúchame, hay personas que necesitan tu testimonio, hay personas que necesitan la historia que Dios ha estado formando en ti desde el día de tu nacimiento. Hay gente que necesitan el depósito, necesitan esa unción especial que Dios ha puesto en ti. Pero solo depende de ti seguir al Señor. Solo depende de ti cada vez que el enemigo venga como que a afligir tu corazón, a manipularte la mente, que tú te levantes pero con la palabra, con tu Biblia en la mano, con tu espada y venza cada artimaña del enemigo. Yo sé que lo he repetido en muchas ocasiones, pero definitivamente a mí hay un verso que me encanta muchísimo. Cuando David se encontraba frente al filisteo, frente al gigante, gloria al Señor, y humanamente hablando la Biblia dice que Goliat era mucho más alto, mucho más grande que David. David era un pequeño y frente a él había un gran gigante. Pero David como que él no se dejó angustiar por el hecho de que había un gran gigante delante de él. Él le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Él le dijo dos cosas a Goliat. Primeramente, en esas dos cosas, cuando él le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, él le dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Pero luego cuando él le dijo: tú vienes, Goliat, contra mí con espada, lanza y jabalina, no solamente yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, porque esto no se trata, gloria al Señor, de ejército, porque no es con ejército, no es con poder, es con su Santo Espíritu. Y yo quiero que ustedes sepan que la clave para nosotros vencer la ansiedad no solamente es de aferrarnos en el Señor, es de vivir una plena comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros aprendemos no solamente a desarrollar una mente fuerte, no solamente a desarrollar una mente inquebrantable, porque el tema para yo vencer la ansiedad es de yo ser fuerte, hermanos, es de yo ser resistente, es de yo ser determinada, gloria al Señor, que cada vez que llegue algo para turbar mi corazón, algo para entristecer mi mente, gloria al Señor, que yo me arme de valor, que yo pueda desarrollar una mente inquebrantable, pero que yo también pueda aferrarme de la mano del Señor, conversar con el Espíritu, porque el hecho de nosotros tener una comunión con el Espíritu es lo que nos va a dar fuerza, de nosotros mantenernos con la paz del Señor, de nosotros mantenernos con el gozo del Espíritu. ¿Cuántas veces Satanás en muchas ocasiones quiso robarte el gozo? ¿Cuántas veces Satanás en muchas ocasiones por tus hijos, por tus padres, por tu esposo, por tu esposa quiso robarte el gozo? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Porque así es el diablo. Cada vez que él ve que un hijo de Dios está enfocado en la brecha, determinado, su plan es robarte el gozo, su plan es robarte la paz. Pero en vez de tú lamentarte, en vez de tú llorar, en vez de tú decirle al Señor: pero ¿por qué? Deja de quejarte y aférrate a la mano del Señor. Usa la Biblia como tu espada, memoriza los versículos, porque por eso es que el Señor nos ha dejado su palabra. Y cada vez que venga un bombardeo, gloria al Señor, aleluya, golpea al mundo de las tinieblas con un verso. Yo sé que lo repetí la última vez, pero hay otro verso que dice: wow, alzaré mis ojos. ¿Dónde? No, yo pondré mis ojos en el mundo. No, yo pondré mis ojos en la gente. No, la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la ayuda que yo necesito? ¿Del hombre? No, del Señor. Y si la palabra dice:
Yo alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El hecho de que Dios nos haya dejado plasmado su palabra y nos haya dicho, gloria al Señor, que nuestro socorro viene de Él, es porque sencillamente hay situaciones donde solamente Él las puede resolver por nosotros, donde Él solamente nos puede dar la fuerza para nosotros vencer y mantenernos de pie. Amén. Ponte de pie, gloria a Dios. Señor, gracias por el pueblo tuyo que ha llegado aquí en esta mañana. Dios mío, gracias por tus hijos. Gracias por tus hijas. Señor, nosotros levantamos una oración a favor de tu pueblo, Dios mío, porque tu palabra dice que tú eres el único que escudriña nuestro corazón, que tú eres el único que escudriña, aleluya, nuestros pensamientos. Señores, si alguien en esta mañana llegó con tristeza en su corazón, con angustia en su corazón, oramos y declaramos paz en tu corazón.